Estos temas fundamentales, el cuidado de la casa de todos, de la tierra, de los ecosistemas, vincular esto a los procesos culturales, a los procesos productivos. Y a propósito de todo esto que estamos mencionando, recientemente, muy fresquito, el informe 1 de la ronda 6 del panel de cambio climático de la Organización de Naciones Unidas ha denunciado, ha puesto en evidencia que los procesos de regresión en materia de medio ambiente se están acelerando. El cambio climático nos está dando señales a partir del aumento de la temperatura que se adelantó, según este informe, una década, poniendo en peligro a millones de personas, millones de poblaciones, millones, miles de comunidades y bueno, entre otras cosas, este informe da cuenta de la posible desaparición de países insulares, nada menos, ¿no? Por el crecimiento del nivel del mar. Y a propósito de todo esto, estamos en comunicación, es un gusto volver a comunicarnos con el ingeniero agrónomo Walter Pengue, referente en temas de agroecología en la República Argentina desde hace décadas, también trabajando muy fuerte en la UBA, en la Universidad Nacional Sarmiento, en el GEPAMA, grupos de investigación, de estudios sobre estos temas que son fundamentales para comprender dónde estamos parados y hacia dónde deberíamos ir. Walter, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Luis. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Todo bien, por suerte. Justamente con lo que vos estás diciendo, acaba de salir el informe 1 del reporte 6 de Naciones Unidas para el cambio climático del IPCC. Y como bien claramente lo estás mencionando, este es un reporte, diría yo, muy detallado, muy bien elaborado, que condensa básicamente los avances científicos y la bibliografía más actualizada de los últimos 5 años, concentrada en un informe de prácticamente casi 4.000 páginas, casi 3.900 páginas, con un trabajo sustantivo de más de 260 expertos trabajando en forma mancomunada, ad honorem, dedicando muchísimo tiempo para la revisión de toda la documentación existente y con una conclusión mucho más seria de lo que ya los reportes previos del IPCC venían advirtiendo, es decir, la importancia y lo drástico de los impactos a producir en este proceso de cambio climático en el cual la Tierra está incursionando y que lamentablemente no se puede dejar de soslayo ya. Como bien mencionás, es decir, no es quizá nada tan novedoso el hecho de las menciones de las cosas que están pasando y van a pasar, sino que especialmente lo que se ve en ello y lo que más alerta también es que hay una aceleración en la previsión de las principales consecuencias del cambio climático que se aceleran, por ejemplo, que lo tenemos frente a nuestras propias raíces, por ejemplo, hacia el año 2030. Vos citas muy bien el tema de los países islas que desesperadamente ya en cumbres previas de Naciones Unidas vienen prácticamente pidiendo a los gritos que se produzca alguna transformación importante en el sistema de carbonización que sigue teniendo la Tierra y las pautas de consumo que nosotros estamos teniendo, y esas islas están en una situación crítica, pero lo que se suma ahora, mucha más información, muy interesante. Muy interesante, ojalá no tuviéramos que tenerla, pero de alguna manera Sí, es bueno, seguro. la información siempre es útil y por lo menos debería servir para tomar determinaciones, por ejemplo, sobre las áreas costeras que también empiezan a ser impactadas y que, bueno, lamentablemente hasta nosotros lo estamos percibiendo ya en el día a día aquí en el sur de América. Es un reporte muy bien elaborado, diría yo, como te avanzaba, es decir, este es el reporte 1 o el informe 1, vienen dos más,
viene uno siguiente, más o menos para el mes de septiembre-octubre, que tratará sobre los temas vinculados a la adaptación y las condiciones, si se quiere, de impactos vinculados con el cambio climático. Y el año que viene, hacia febrero-marzo, en 2022, el tercer informe del reporte, que sería las medidas, si se quiere, que tendrían una mayor relación con respecto a la adaptación, y por el otro lado, cuestiones que, por ejemplo, como ese sí, en ese reporte estamos trabajando nosotros, tiene que ver, por ejemplo, con algunos capítulos interesantes sobre tecnologías y procesos de innovación que en algunos casos tocan a cuestiones bastante novedosas y útiles, creo, para ayudar a revertir partes de procesos. Pero esto, desde mi punto de vista, una de las cuestiones más importantes, más allá de la tecnología, que es importante, tiene que ver con cuestiones conductuales, cuestiones sociales, en una sociedad que percibe estas cuestiones cuando literalmente la palabra es esa, el agua le llega al cuello. Entonces creo que ahí por lo menos hay una cuestión de búsqueda de clarificación, en poner la información sobre la mesa, a ver si el mundo reacciona. Pero bueno, estamos ahí, quizá un poco más preocupados que antes, pero sabíamos que este reporte estaba viniendo. Claramente, Walter, uno lo ve en nuestra región, en la situación de los ríos, del río Paraná, ¿no? Y a propósito de eso, que es de alguna manera, digamos, está totalmente familiarizado y ligado a lo que sale de este informe de la ONU sobre el cambio climático, qué distancia que hay, ¿no? Entre un sector fuerte de la clase política, de la dirigencia política empresarial, de la clase dirigente argentina, cuando se está planteando un tema de logística, sin comprender que la destrucción de los montes, digamos, lo que importa es básicamente un brazo del río, ¿no? Destruirse el monte, estás destruyendo un brazo del río. Y bueno, y también, digamos, tomo ese ejemplo como referencia, pero hoy, digamos, se sigue en núcleos académicos hablando de la necesidad de dólares, de la necesidad de conseguirlos a través del modelo extractivo, que en Argentina, ¿no? Hablamos, que justamente, bueno, tiene consecuencias ambientales, como lo están planteando ustedes, muy fuertes, ¿no? Sabemos que hay sectores o ciertos sectores del ambientalismo ligados al ONGismo y al financiamiento internacional. Por supuesto que eso no se puede desconocer, Walter, ¿no? En estas dicotomías, pero no se puede dejar de ser realista frente a esta situación que vos describís y que describe este informe 1 de la ONU, ¿no? Sí, tal cual. Yo aquí te voy a separar un poco en dos partes. Una es lo que dice el reporte del IPCC, que es muy serio y en el sur de América empieza debería tenerse mucho más en cuenta, que son dos variables importantes, que uno es el tema de la intensidad y la recurrencia, que ya se venía advirtiendo, pero es una intensidad vinculada con fuertes sequías, quizá más intensas, más al sur de América. Problemas también a veces no tan vistos, que tienen que ver con un aumento de las precipitaciones en otras áreas, un desplazamiento y una pérdida, si se quiere, de algunos sectores importantes que servían como buffer o como área buffer para mantener adecuadamente la evapotranspiración hídrica y poder, hacer funcionar mucho mejor el pulmón del centro de Sudamérica. Y a eso, por el otro lado, ya separado un poco del informe, pero que lo vienen advirtiendo claramente los expertos en paleoclima y los procesos que venimos teniendo, que tienen que ver con, de vuelta, una intensidad importante ya del fenómeno Niña ubicada en el centro del Pacífico, que está afectando hacia el caso nuestro
en Argentina particularmente, pero en otros países también, con secas más que importantes, y un poco que deriva en este dato que vos bien das, sobre los problemas por ejemplo, en el caso del río Paraná y la falta de agua en la zona del Mato Grosso. Es decir, yo ahí combinaría estos dos factores, fuera del informe, porque no quiero mezclar las dos cosas, Sí. porque ellos no lo mencionan en el documento, pero sí fuera del informe hay bastante documentación ya que advierte bastante claramente sobre el proceso de combinación de los fenómenos de la niña y por el otro lado lo que vos bien mencionás y que algunos expertos ya están también vinculando con los procesos de deforestación, que desde mi punto de vista es bastante claro el hecho de que esta combinación de factores disminuye la evapotranspiración, perdemos el dosel digamos, de árboles que teníamos, de una altura enorme, que eran enormes potencias al estilo de bombas, sacando agua y generando lo que conocemos como río voladores en la zona amazónica y en el Mato Grosso, y ese desplazamiento que termina corriéndose. Hay un trabajo interesante, un video de colegas, creo que de Rosario, que acaban de sacarlo, sobre una explicación interesante sobre los ríos voladores. Entonces creo que eso a nosotros en el sur, particularmente vinculado con la producción agropecuaria, sea del tipo que sea, es decir, la agricultura industrial, que de por sí se va a ver afectada, y algunos incluso están pensando estas cosas mágicas para enfrentar la sequía y cosas por el estilo, y por el otro lado también hasta los propios modelos que nos interesan quizá más a nosotros, de la agricultura familiar y basados en la agroecología en muchos casos, que pueden verse afectados, porque en realidad el problema de la intensificación en la falta de agua nos termina afectando a todos. Así que sí, tal cual, ahí hay un problema importante que se suma a otros. Es decir, este año de vuelta me pasaba a mí cuando estaba en el panel de recursos, donde una preocupación que se había planteado hace unos 5 o 6 años atrás, que prácticamente se estaba produciendo un derretimiento importante del melt en Groenlandia, y ahora de vuelta está pasando. Es decir, lo que son los casquetes de hielo, que serían hielos permanentes, hoy se están derritiendo al estilo de grandes ríos y están terminando en el mar, y está aumentando, digamos, la cota, el nivel del mar en varias partes del mundo. Así que es bastante preocupante. Yo no sé si los medios le han prestado un poco de atención el día que salió el reporte, pero parece que al día siguiente, bueno, salimos todos tranquilos de vuelta, y como yo a veces digo en las clases nuestras, que somos poquitos, digamos, comparativamente, y ninguna incidencia para generar políticas, pero por lo menos creo que la muchachada está bastante preocupada, y estamos como en la rana en la olla. Y al estar como la rana en la olla no nos estamos dando cuenta justamente de cómo nos estamos calentando. Y 1.5 grados a 2 grados ya es una advertencia importante. Esa aceleración hacia el año 2030 también es importante, y creo que el esfuerzo que hizo el IPCC, incluso en poner estos modelos de simulación que se pueden mirar directamente qué pasará con la Tierra y con los distintos lugares en donde nosotros estamos en la Tierra, cuando aumenta la temperatura de 1.5, que sería el límite. Incluso recomendaría que vean unos videos que publicó el Noticiero Científico y Cultural de Iberoamérica, la NSC, que se llama justamente 1.5, el límite, y ahí la gente podrá ver también claramente que ahí ya empezamos a tener problemas drásticos vinculados con las formas de vida que tenemos, hasta la producción agropecuaria, que es lo que nos preocupa a nosotros en forma directa. Y por el otro lado también qué pasará cuando vamos a 2 grados, ni que hablar si saltáramos a 3 o 4, es una catástrofe. Claro, cuando se habla de una nueva era geológica, Walter, ¿lo podés dimensionar un poco, graficar como para entenderlo? Justamente el paso quizá desde la revolución industrial un poco posterior, especialmente del año 1850 más o menos, que se empiezan a tener datos, o que previamente se tenían datos, pero se empieza a prestar un poco más de atención hasta el día de hoy, nos hace pasar en lo que varios autores, entre ellos uno bastante conocido, mediático, que se llama Johan Rockström, en el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que vienen haciendo muy buen trabajo y han llamado a este periodo, en lugar del Holoceno, que sería la era
en la que deberíamos estar, el antropoceno, en términos del impacto real que ha tenido el hombre, especialmente en su capacidad científico-tecnológica de transformar el planeta, y particularmente de la mano de una economía carbonizada, es decir, una economía basada en el carbón y el petróleo y las emisiones, digamos, de gases de efecto invernadero o equivalentes. Y ahí creo que es más que claro que, por ejemplo, varias de las cuestiones, que muchas se vinculan con la agricultura y con las pautas de consumo bastante irracionales que tenemos, y que eso deriva también hasta en lo que vos bien mencionabas sobre los problemas de deforestación en el norte de la Argentina y países limítrofes, habla de cambios de uso del suelo muy importantes, muy fuertes. Tenemos que tener en cuenta que América Latina está aportando el 40% de nuevas tierras a las tierras mundiales, y ese cambio de uso del suelo, toda la zona norte del Chaco, lo que nosotros llamamos el proceso de pampeanización, Mato Grosso, las áreas colindantes con la Amazonia, están teniendo, digamos, una deforestación exacerbada. Eso genera, por un lado, emisiones de gases, y por el otro lado, lo que estábamos mencionando, vinculado con la disminución de los procesos de evapotranspiración, y mucho de ello derivado de la agricultura, o del estilo de agricultura industrial que estamos teniendo para satisfacer no solo la alimentación de la gente, sino la producción de biocombustibles, la producción de biomaterial, que son cuestiones también que para algunos ecologistas puede parecer muy interesante, pero no es muy inteligente estar pensando, sin estar mirando. Bueno, inteligente puede ser todo, no quiero ser irrespetuoso con nadie, pero lo que quiero decir es que no es demasiado útil el hecho de solamente ver, digamos, el producto y no ver qué pasa con los recursos naturales previos, porque la tierra se usa para una cosa o para la otra, y ahí básicamente no lo estamos analizando muy bien, cuando en rigor de verdad tendríamos que estar pensando en primera instancia, por supuesto, en la producción de alimentos y no tanto de biomasa. Volviendo un poco al tema del antropoceno, son varias las variables que están ya en un límite. Ha salido una película muy interesante vinculada con esto hace muy poco, que se llama justamente Rompiendo los Límites, y que habla claramente sobre los problemas vinculados con no solamente la pérdida de biodiversidad, que ya estamos frente a la sexta extinción, que otro panel de Naciones Unidas muy reconocido, el IPBES, lo anunció también bastante recientemente, 1 millón de especies en peligro, pero eso se suma también que estamos en el límite del cambio de uso del suelo, estamos con problemas importantes en lo que se conoce como la cascada de nitrógeno y fósforo, todo derivado de la agricultura. Estamos teniendo, digamos, un problema importante vinculado con las emisiones que llevan al proceso casi en el límite del cambio climático. Yo creo que ahora con el nuevo reporte eso también va a ponernos más cerca de ese límite también, y nos lleva a entender de que la humanidad puede ser su propia salvadora o su propio verdugo. Entonces, ojalá, vos bien lo mencionabas, es decir, esto no es científico, pero el problema no es científico, no es que no se sabe lo que hay que hacer, se sabe claramente lo que hay que hacer. El problema es social, y creo que el problema es político, porque a los políticos, digamos, la sociedad eligen a sus políticos. Algunos están pensando en el día de mañana, y otros están pensando si habrá un mañana. Entonces creo que ahí está un poco la diferencia importante. Es decir, quien trabaja solamente por la coyuntura opera diciendo que Vaca Muerta es fantástica, y quien trabaja para las generaciones futuras entiende que hay que descarbonizar la economía sea como sea. A nosotros nos está faltando esa política, es decir, esa gran política que mire no solamente el ombligo de una próxima elección, sino las próximas generaciones. Y creo que todavía no, Argentina y varios países de América Latina no lo están viendo de esa manera. Sí. Tampoco a nivel mundial es muy claro que muchos que tengamos estadistas que estén ayudándonos a ver estas cuestiones. Posiblemente esta decisión, por primera vez en la historia de la humanidad, deba ser más colectiva, deba ser más participativa, y bueno,
la gente lucha. Yo siempre digo, la gente, hoy día estamos en el precipicio, es decir, nadie se suicida per se. Lo que vamos a esperar es que haya, y lo digo en lucha en el sentido intelectual de la lucha, ¿no? Es decir, y en el sentido también racional de cómo se pelea pacíficamente por un derecho. Y el derecho a la vida creo que es importante también. Los jóvenes lo están mostrando en algún caso, inocentemente algunos, pero por lo menos lo están mostrando, mucho más que los adultos que parecen no aprender. Sí, sí, tenemos una frontera peligrosa por delante, sin embargo, también toda etapa histórica puede ser un caldo de cultivo para los cambios culturales. Walter, en Argentina particularmente y en otros lugares del mundo, las crisis han derivado en cambios culturales profundos. Y por qué no soñar que se puede seguir construyendo un cambio cultural con el aporte de los científicos, con el aporte, bueno, de todos los sectores de la comunidad. Sí, creo que el mensaje es ese, es decir, todavía estamos ahí, es decir, venimos a 160, pero estamos todavía un poco, la estamos viendo, es decir, el paredón lo estamos viendo a esa velocidad. Y tenemos tiempo de frenar, pero hay que frenar ya. Entonces creo que ahí es donde está la relevancia de entender estos cambios y esta necesidad hoy. Si frenamos ya, los primeros cambios los vamos a tener recién en 30 o 40 años, solamente regulando las emisiones. Muchas de las otras transformaciones van a llevar muchas más décadas. Esto avisa claramente, digamos, de la inercia que tiene todo un proceso de decisión. Yo creo que de lo que a nosotros humildemente nos toca, que es por donde trabajamos, que es el sistema alimentario o la búsqueda de este sistema ecoagroalimentario, porque pensamos que la agroecología es una componente importante, por ejemplo, que la asumimos como tal, pero lo que hay que revisar es el cambio, digamos, de todo el modelo de producción y consumo y hasta intercambio. Y por eso hablamos de sistemas ecoagroalimentarios, donde de alguna manera hay que cambiar todo el juego de las variables que hoy operan sobre el sistema. Es decir, es claro que Argentina es un país que tiene abolengo agropecuario. Es claro que Argentina va a producir y puede producir alimentos para su población de muy buena calidad, o yo me atrevería a decir de altísima calidad, tanto para sí como para, digamos, generar excedentes para la exportación. Pero hay que pensarlo de otra manera y no dejar que 4 o 5 compañías lo estén pensando y algunos operadores políticos también anclados en distintos ministerios lo estén permitiendo. Creo que ahí hay una componente importante de transformación en la cual sea un ganar-ganar, es decir, ganan los productores, ganan los consumidores, gana el Estado si mejora la calidad del ambiente y la vida de la gente, y convertir a la Argentina en un país amigable ambientalmente y climáticamente. Esto es climático, inteligente, real. No solamente estar pensando en fijar carbono en el suelo y ver un solo indicador. Creo que es una oportunidad, justamente como bien lo decís, de oro. Hay otros países que están ya empezando a reflexionar sobre esto. No tienen el fuerte abolengo agropecuario que tiene Argentina, como decía Jorge Morelo. Pero creo que es importante que nosotros le prestemos un poquitito más de atención a estas miradas, especialmente en la parte que nos toca a nosotros en el componente de producción de alimentos, ¿no? Es decir, creo que ahí hay una oportunidad hoy en día de oro, y a nivel mundial, bueno, lo estamos viendo. Este parece ser el 2021, el año de las cumbres y la década inicial de un montón de cosas. Es decir, tenemos ahora próximamente el análisis de resultados de la cumbre de los sistemas alimentarios. Tenemos una década que se conoce ahora, 2021-2030, como la década de la restauración ecológica. Tenemos del 2018, que parece que se han olvidado, en la década que inicia en el 2018, que es la década de la agricultura familiar. Tenemos una propuesta que hace la propia Naciones Unidas de buscar soluciones basadas en la naturaleza, cosa que a esta discusión que estamos planteando de la agroecología le viene como anillo al dedo. Estamos enfrentando reportes que acaban de salir también, no solamente del IPCC, sino el otro reporte
digamos, de otro de los paneles más pequeños que trabaja sobre la desertificación, que advierte muy claramente que la próxima pandemia es la sequía. Entonces, diría yo que hay una concentración de información de científicos que, bueno, los políticos le tendrían que prestar un poquitito más de atención para por lo menos tomar mejores decisiones y un poco rodearse quizá de información científica, diría, no sesgada, no politizada, sino información veraz, real, contrastable en cualquier escenario, para ser utilizada para algo que no teníamos que olvidarnos, que es el bien común. Es decir, cuando el agua te llega al cuello, no te pregunta de qué partido sos. Entonces, te llega a vos que sos rico y le llega a los pobres. Es decir, seguramente los pobres van a estar más afectados, porque son los que más sufren, es decir, como pasó con el Titanic, pero también en el Titanic se hundieron los ricos. Entonces, creo que ahí es empezar a reflexionar desde todas las miradas y a ver si una vez por todas, como dicen estos chicos, como dice Greta Thunberg, que simplemente es la cara de referencia mundial, pero hay tantas Gretas de todos los colores de piel en todo el mundo, que bienvenido sea que esta muchachada le esté demandando a la política que eleven un poquito más el nivel, ¿no? Es decir, creo que hoy en día nos está pasando eso. Walter Pengue, ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, miembro del GEPAMA. Gracias por toda la labor que están desarrollando, la investigación desde hace tanto tiempo. Bueno, muchas gracias, Luis. Te mando un abrazo grande. Pásenla bien. Un abrazo grande.